Es de origen antioqueño, se llama Horizontes, ¿no? Entonces hace como una reflexión de la migración del campo a la ciudad, así como la violencia en aquella época desplazó a la gente campesina a las grandes ciudades, ¿no? Se llama Horizontes. Pues ahí, pues por supuesto, el campesino está indicando que pues, con su mano señala un mejor futuro, ¿no? Ese tipo de pintura que es así como también. Eso se llama realismo, realista. Me refiero al de no tener la brocha así. Eso se llama relamido. ¿Relamido? Sí, relamido. Relamido es el de la brocha. Sí, que casi no se siente la pincelada. Sí, exactamente. Es de relamido. Sí. Y para eso se usan de los dos tipos de los dos tipos de pincel y los pintores son muy cuidadosos, entonces tratan de borrar, pintan primero y luego pasan otro pincel para borrar la pincelada. Entonces bien, este es Cano. Esta obra se desconoce su paradero, creo que lo compró un coleccionista privado en Medellín, entonces pues creo que no se puede ver. Estas obras están en el Museo Nacional. Bueno, esta está en el Banco de la República. Este es Ricardo Acevedo Bernal, estudió en Italia, de origen bogotano. Esta obra es buenísima, es La Esposa. La pueden ir a ver cuando tengan la posibilidad de ir al Museo Nacional. Es muy impresionante ver esta obra. Está bonita. El color es Sí. muy chévere. Pues acá, pues no sé, la imagen no le hace. No le, no, sí, no le hace el homenaje que debería, porque la verdad es que es muy buena la obra, es excelente. Y este, bueno, este es de la Academia Julian de Cano, porque él estudió en París, el que les estaba ahorita mostrando. Entonces, esta es una obra muy buena. Él era paisajista, pintó unos murales que están en la Catedral Primada de Bogotá. Esos ustedes bien pintados, él los pintó. Pintó Ricardo Acevedo Bernal. ¿Cómo se llama? Ricardo Acevedo Bernal. Él era músico también. Y Cano, bueno, ellos eran como muy cercanos. Y hay algo curioso y es que las bellas artes a Colombia llegaron muy tarde. O sea, lo que pasa es que mientras en Europa en el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX estaba el arte academicista, en Colombia llegó hasta el siglo XIX, pero ya finales. Entonces fue curioso porque fue como que muy rápido este paso de las artes y luego irrumpió como la escena moderna, entonces como que casi no hubo pintores figurativos y en un momento a otro aparecieron fue pintores modernos, porque tenían que adelantarse a la época, ¿no? Escena sudamericana. ¿Por qué? Porque Bogotá se creía una ciudad muy cosmopolita, muy adelantada a la época. Entonces, justamente como ya en el siglo XIX ya estos pintores estaban dejando de existir en Europa, ellos tenían que adelantarse también los bogotanos. Entonces, estos pintores debieron desplazados, se fueron a Europa. Entonces, no se vivió tanto esa pintura, por eso actualmente en Latinoamérica hay como un movimiento muy importante de pintura figurativa, porque quedó como esa deuda a nivel histórico en Latinoamérica. Sí. ¿Vale? Entonces, bien, estos son paisajes de Ricardo Acevedo Bernal, de Rafael Tavera, de Roberto Páramo, un gran paisajista, eran muy buenos, de la sabana de Bogotá, etc. Estos son como algunos referentes. Por ejemplo, esta es curiosa. Está Andrés de Santa María. Andrés de Santa María, él nace en Bogotá, se cría en Londres, es de familia acaudalada de banqueros. Y él empieza a pintar así. Él está en la época de los impresionistas. Conoce a Monet, conoce a Pissarro. Entonces es curioso porque esta obra tiene un error de perspectiva. Por ejemplo, acá está el lago, pero ¿cómo es posible que el lago esté por encima de la cabeza de ellas? Es raro, es extraño. Sí. ¿Sí? Pero bueno, digamos que es como la primera obra impresionista que hace un colombiano, ¿no? Luego él va evolucionando a esto. Él era amigo de Armando Reverón, venezolano, y entonces ya va un poco más a la mancha, ¿no? Él es muy reconocido en Bélgica, o sea, él es el gran pintor belga. O sea, él en Bélgica tiene una carrera más importante, ya es como si acá es Botero, allá es Andrés de Santa María, siendo bogotano en Bélgica. Es muy bueno. Paisajista, luego pues él fue evolucionando por acá. Mira, esto es una obra de Santa María. Este es el Museo Nacional, es grandista, mide 2,92 por 2,46. Se llama El Regreso del Mercado. Es puro impresionismo, pura mancha, impresionante. Bien, entonces esto sí ya no es tanto pintura, pero esta se considera la primera obra de arte moderno en Colombia, arte moderno. Se llama Rómulo Rosler, era boyaco, de Bogotá, de Chiquinquirá, creo, no estoy seguro. Y él se va a París y talla esta obra. Es hecha en grafito, ¿sí, grafito? Sí, creo que es en grafito. Es hecha. Parece muesca. Sí, ¿Cierto? entonces es la primera obra adelantada a su época, ¿no? Él es el Rómulo Rosso, está en París ahí tallándola. Tuvo una carrera muy reconocida en Francia. Acá en Colombia no fue tan reconocido hasta cuando se descubrió la obra de él, porque siempre se creyó que Santa María fue el primer moderno, pero no, él fue el primer moderno del arte colombiano. Y en Sevilla, España, mandaron a hacer a un arquitecto como un edificio que representara a Colombia. Entonces el arquitecto hizo un edificio ahí X y Rómulo Rosso fue el encargado de hacer todo el escudo.
y hacía toda la decoración. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en las columnas hay maíz, ahí entonces decorando, es bien interesante. Pero pues, ojalá algún día tenga la posibilidad de ir a España, conocer Sevilla. Este es el edificio más icónico de Colombia en España, ¿no? Él decoró todo. Pues tuvo que arreglarlo porque solo el arquitecto era español, pues no sabía nada de Colombia, pues solo hizo unas paredes y él tuvo que pues acondicionarlo un poco. Y acá, bueno, aquí ya entonces nos vamos con Jaramillo, Ignacio Gómez Jaramillo y bueno, Luis Alberto Acuña. Bueno, ellos son ya es finales del siglo XIX, principios del XX, ya es cuando llega la modernidad en Colombia, como que se detiene completamente el arte figurativo así bien académico y empieza ya a ver este tipo de pintores, ¿no? Donde ya son un poco más modernos, ya empiezan a ver un poco más de expresividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ya es muy cercano a Diego Rivera, el español. Ellos sean murales, ¿no? Ignacio Gómez Jaramillo es buenísimo. Bueno, aquí por ejemplo, estos son grandísimos. Estos son de Pedronel Gómez, paisa. Él hizo la decoración de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Entonces hay varios murales de él allá. Están un poco descuidados, pero igual. Entonces son de los grandes muralistas. Fue como una época muy rápida, porque ese era el movimiento de la Bachué, que retomaba cuestiones indígenas y las traía como a la pintura, ¿no? Hablando mucho como de la esclavitud y una crítica bastante interesante del gobierno, ¿no? Esta época de ellos fue muy rápida, fue muy fugaz, ellos se vieron obligados como a ir a Europa para poder seguir pues manteniendo un estilo de vida pues óptimo, ¿no? Porque pues acá ya llegó otro tipo de arte, bueno aquí en el Banco de la República hay, en la Casa del Niño hay bastantes obras de ellos. Ella es de Arango, la primera mujer digamos reconocida a nivel histórico como una gran pintora, pues hay que tener en cuenta que para aquella época las mujeres, el papel que tenían a nivel social, pues digamos que las artes siempre están relacionadas al hombre, ¿no? Sí. Entonces ella como que irrumpe un poco en esa escena, ella también es paisa. Entonces ella hace acuarelas muy acrítica a la religión, porque no habrá más obras de ella, no creo que no hay más obras de ella. Es como una obra, ella hace muchas acuarelas, critica mucho la religión y el papel de la mujer, ¿no? Esta es una obra ya, yo creo que esto es una acuarela, ella era acuarelista, pintaba bastante bien en acuarela. Este es Sergio Jaramillo, este es de Borarango, entonces es muy interesante, ella es una crítica a la religión y todo el rol de la mujer que les venía mencionando. Aquí, ¿qué más? Bueno, estos ya son esto ya es el movimiento moderno de escultores, que pues ya en algún momento se los contaré. Bueno, aquí está Obregón, ¿no? Y llega Obregón también ya para los 50, 60, él es de origen español, vive en Cartagena, pues es conocido como pintor colombiano, porque la esposa era colombiana. Y bueno, pinta ¿no? Ya son cuadros más modernos. Es uno de los grandes expresionistas pues de esa generación de Botero, Negret, toda esa gran generación que se dio a mediados de los años 60, 70 en el siglo XX, ¿no? Bueno, aquí ya pues son otros